siendo ahí un poquito incómodo, un poco fuera de lugar y generando tensión, ¿sí? Ok, sabemos que el colapso de esto pues puede llegar a ser doloroso porque al final de cuentas no todo lo que construimos lo hacemos desde esa perspectiva honesta, desde esa perspectiva clara. Al final de cuentas somos humanos y algo de oscuridad va a haber en lo que hayamos construido. Y si eso se va a derrumbar, pues puede llegar a ser algo doloroso, pero al final de cuentas es una necesidad cósmica, y esta necesidad cósmica garantiza la supervivencia de un sistema superior. Si volvemos al tema ecológico, bueno, pues el sacrificio de algunas de nuestras comodidades es indispensable para que sobreviva el planeta, y claro, pues es mejor renunciar a nuestras comodidades y a nuestros esquemas de vida que poner en riesgo el planeta. Entonces, si nosotros no lo hacemos, al final de cuentas, la misma influencia cósmica lo irá haciendo a un costo mucho más doloroso. Entonces es importante comprender que Plutón exige un sacrificio, y aquí lo estamos poniendo desde la perspectiva social. Nosotros hacemos pequeños cambios, pequeños sacrificios, o grandes inclusive en un momento dado, o la viabilidad de nosotros como especie en el planeta pues se está poniendo en riesgo. Finalmente, hay quien dice que el planeta está en riesgo. El planeta no está en riesgo, el planeta al final de cuentas sobrevivirá. Lo que pasa es que lo que corre riesgo es precisamente la sobrevivencia humana, porque si el planeta sobrecalienta, pues el planeta sobrecalentará, algunos sobrevivirán y la evolución continuará desarrollando nuevas propuestas. Que nosotros sobrevivamos, quién sabe, ¿sí? Por hablar del cambio climático, por hablar del tema ecológico, por hablar de ese tipo de situaciones en las que estamos inmersos en este momento, ¿sí? Las toneladas de basura en el océano, en fin, no hay mucho no hay mucho esfuerzo que hacer para encontrar todas estas noticias en la red, ¿sí? Entonces, como dice, algo semejante a la selección darwiniana, pero a nivel global. Entonces, a nivel global, si nosotros no somos los adecuados para sobrevivir en un planeta más cálido, pues desapareceremos simplemente. O sea, no es tan difícil de entender. El planeta seguirá adelante, como digo, y nuevas formas surgirán. Los esquemas, los tiempos geológicos y biológicos no tienen nada que ver con una especie que tiene aquí algunos pocos millones de años. Entonces, sí, así es. Exactamente, nosotros no necesariamente tenemos que sobrevivir, ¿sí? Bien, entonces, es lo que está poniendo ahorita en una crisis obviamente no tan drástica, pero cuyos elementos humanos dentro del esquema más global, pues sí están siendo puestos a prueba en este momento. O sea, no quiere decir que con esta conjunción va a desaparecer el mundo, no, ni la especie tampoco, pero sí nos hace pensar y reflexionar, eso sí, para un futuro, para otras generaciones, en fin, ahorita lo vamos a seguir analizando. Pero bien, este es simplemente que nos hace pensar esta conjunción y eso es importante, ¿sí? Vamos a ver ahora ya, partimos de contexto ya porque nos queda ya más de media hora, ¿sí? En el siglo pasado tuvimos 3 de estas conjunciones, históricamente, tuvimos 3 conjunciones que afectaron, como decimos la historia, y transformaron radicalmente estructuras sociales y políticas. La primera, curiosamente, 1914-1915, un caso muy especial de una triple conjunción. ¿Por qué triple conjunción? Porque Saturno se le adelanta a Plutón, se retrograda, en retrogradación vuelve a tocar a Plutón en una segunda conjunción y al ponerse directo hace una tercera conjunción. Entonces es un caso raro cuando coincide la conjunción con el periodo retrógrado de ambos planetas, pero se llega a dar, ¿sí? La segunda de estas conjunciones fue en 1947 y la tercera en 82, como ya hemos hecho algunos comentarios al principio, desde otra perspectiva, pero también comentaba yo respecto de esto, ¿sí? La primera nos queda bastante clara, 1914-1915, inicio del gran primer conflicto mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Desatada precisamente por un tema de un asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces, una chispa que detona un conflicto entre países europeos que poco a poco va arrastrando a países en América, arrastra a los Estados Unidos, y que después este primer episodio del conflicto mundial pues no queda resuelto hasta posterior a la segunda guerra,
ambas dentro del periodo que va entre una conjunción y otra. Empieza en 1914, termina en 1945, básicamente entre las dos conjunciones. El mundo estuvo en una conflagración mundial. La primera, de manera franca, abierta, un enfrentamiento pues totalmente bélico. Después un periodo de recesión, dijéramos una especie de guerra fría, de alguna forma, en donde pues Alemania se dedicó a armarse, se dedicó a prepararse pues para la segunda conflagración, o la segunda etapa, o el segundo capítulo de esta conflagración mundial, y entonces pues concluye pues con estas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 45, y vemos cómo entre las dos conjunciones del 14 y el 47 hubo las dos guerras mundiales, o esta gran guerra mundial en dos episodios, como la podemos comentar, o como la podemos analizar, pues al final de cuentas una como consecuencia lleva a la otra, ¿sí? La primera fue el 4 de octubre, la primera de las conjunciones exactas fueron el 4 de octubre y el 1 de noviembre de 1914, en esa retrogradación, están muy cercanas, porque Saturno en retrogradación alcanza a Plutón, ¿sí? O sea, primero alcanza directo, Saturno alcanza directo el 4 de octubre, se retrograda, lo vuelve a alcanzar el 4 de noviembre de regreso en retrogradación, y eso coincide prácticamente con el inicio del primer conflicto mundial, que fue unos meses antes, ya estando los dos planetas en conjunción, fue cuando viene el asesinato del archiduque, y eso eventualmente desemboca en esta conflagración. La tercera, por última, fue el 19 de mayo de 1915, vemos que son muy cercanas debido a este fenómeno. Saturno alcanza a Plutón, se pone en retrogradación, lo vuelve a alcanzar de regreso, se pone en directo, lo vuelve a alcanzar en forma directa, ¿sí? Todas estas conjunciones se dieron los primeros grados de Cáncer, los primeros 2-3 grados de Cáncer, y precisamente tuvo que ver con nacionalismos, curiosamente, o sea, la idea del nacionalismo fue lo que detonó este conflicto, y vemos cómo Cáncer juega un papel importante pues en el entendimiento de esta conjunción. Cáncer precisamente impulsa ese nacionalismo exacerbado, y eso de tener que defender al aliado, de tener que formar bloques, de sentirse étnicamente familias. Bueno, pues es lo que es la característica de estas guerras mundiales. O sea, la segunda es desatado también por un conflicto étnico, por una situación de querer proteger un país. O sea, a final de cuentas, la visión de Hitler era la pureza de la raza, ¿no? La pureza de lo ario, relacionado precisamente con el pueblo alemán. Entonces vemos cómo tiene que ver con esa naturaleza Cáncer nacionalista, con esa naturaleza Cáncer protectora, pero en una forma muy destructiva, ya que Cáncer en un momento dado también puede ser muy violento cuando se trata de proteger lo propio, cuando se trata de proteger el hogar, y es de alguna manera lo que sucede o lo que se desata con esta primera conjunción del siglo XX. Vamos a analizar un poquito la segunda, y al finalizar el conflicto mundial en 47, la segunda coincide ya con otros temas sociales y políticos, ¿sí? Bueno, es un poquito de lo que comentábamos antes, o sea, cómo es que esta primera guerra mundial, pues o estas dos guerras mundiales, fueron precisamente, pues una nueva forma. Anterior a esto habíamos tenido conflictos locales, ahora tuvimos una guerra mundial, y que además esa guerra mundial fue alentada por las fuerzas de la industria, una industria que se convirtió completamente en bélica, que ahí sí los sacrificios relacionados con la conjunción tuvieron que ver no solo con los sacrificios de las Fuerzas Armadas, con los sacrificios de la población, que tuvo que prescindir de muchos de sus satisfactores, precisamente porque pues toda la industria se convirtió en una industria para alimentar la guerra, ¿no? Industria bélica. Si uno tenía una fábrica para fabricar lo que sea, pues era transformada para fabricar armas, para fabricar bienes que fueran útiles para la guerra. La industria metalúrgica, la industria química, la industria automotriz, todas se volcaron precisamente hacia la construcción de elementos de guerra. Y eso alimenta ese molino de carne, como lo menciona aquí este autor, en donde pues la cosa es estar consumiendo precisamente seres humanos a través de todos estos inventos,
hablamos de armas químicas, hablamos de armas motorizadas, hablamos ya eventualmente de armas atómicas, en fin, todo se vuelca, toda la investigación y toda la producción se vuelca hacia la guerra. Entonces, como decíamos, en este periodo comprendido del 14 al 47, hubo 2 guerras mundiales y una transformación radical en el esquema geopolítico del mundo del siglo XIX, todavía basado mucho en imperios, en donde termina ya definitivamente la influencia en este ciclo del Imperio Británico, pero surge el nuevo imperio, el imperio en América, el imperio estadounidense, como un imperio dominante en el mundo después de estas 2 guerras y a raíz precisamente de la utilización de una bomba atómica para finalizar la guerra, y curiosamente con la excusa de evitar muertes de un bando, sin importar las muertes que haya del otro bando. O sea, la invasión a Japón no se realizó precisamente por el alto costo en vidas que se proyectaba, y entonces decidió hacer esa incursión con las 2 bombas atómicas y matar a muchos inocentes para no matar a algunos soldados del otro bando. Entonces, realmente unas justificaciones absurdas desde muchas perspectivas, pero bueno, eran los esquemas de la época, y así fue como se concluye esta primera conjunción del 14 al 47. En 47 tenemos la segunda conjunción de Saturno-Plutón durante el siglo XX, y solo fue una, fue exacta el 11 de agosto a 13 grados de Leo, ahora avanzó de Cáncer a Leo, ¿sí? Y ahora vemos que surge ese nuevo imperio, pues, con el surgimiento del imperio estadounidense, con el surgimiento de las economías, con el surgimiento de la industria y demás. Y entonces ahora ya no es una característica nacionalista, ahora se trata de una cuestión globalizante, en donde algunos pretenden tener estrictamente el dominio no solo sobre su zona, sino sobre todo el planeta. Entonces es el inicio de la conjunción del 47. ¿Sí? Curiosamente también decimos que todavía dentro del orden de la conjunción, lo comentábamos al principio de la plática, pues también se da el surgimiento de la nueva era. Sí, pero antes vamos a analizar estas situaciones que habíamos comentado un poquito sobre las bombas nucleares sobre Japón. Inicia la carrera nuclear con esta conjunción también. Y en 47, curiosamente, tenemos el establecimiento del famoso Fondo Monetario Internacional y la independencia de estos 2 países, India y Pakistán, gracias a los esfuerzos del gran estadista Gandhi y su compañero Nehru, se logra esta independencia de estos 2 países, pero también la división. Gandhi no era promotor, no quería que hubiera esta división entre India y Pakistán, un solo país, pero al final de cuentas las ideologías llevaron a que se dividiera en la parte hinduista, India, y la parte musulmán, Pakistán. Y empiezan también las tensiones entre ellos, o sea, no es solo el establecimiento de estas nuevas naciones, sino las tensiones entre ellos que a la fecha continúan. Entonces, bien, eso fue en 47 con esta segunda conjunción del siglo XX, a mediados del siglo XX. Y por otro lado, decíamos también al principio de la plática que en marzo del 48 el maestro de la feria declara el inicio de la nueva era, ¿sí? Con la entrada del Sol a la constelación de Aquarius, estando aún la conjunción exacta a poco más de 3 grados a mediados de Leo. Un tema interesante y que comentaba yo al principio de la plática para quienes no me pudieron acompañar desde el principio. De hecho, empezamos a platicar unos 5 minutos antes al respecto de este tema, lo voy a retomar, ya que ahora tenemos una asistencia mucho más nutrida. Mencionaba yo que estas conjunciones Saturno-Plutón parecen tener un efecto importante en el desarrollo de la era, porque precisamente en 48 con la conjunción Saturno-Plutón el maestre declara inaugurada la era, y con 82, con la conjunción de 1982 desaparece físicamente el maestro Estrada. Entonces 2 eventos importantes en la historia de nuestra orden están marcados de manera importante por la conjunción Saturno-Plutón, y hacía la reflexión, y en aquel momento lo comentaba y lo reafirmo, que esta inquietud me surge a raíz de la investigación que hice respecto a esta conjunción y que queda como un tema de estudio aquí para el colegiado.
analizar la influencia de estas conjunciones en la historia de nuestra orden iniciática. En fin, los comentarios no fueron mucho más allá de eso, los que hice al principio de la plática. Entonces continuaremos pues adelante en estos minutos que nos faltan para ver si podemos dar algún tiempo para preguntas. Bien. La última de las conjunciones del siglo XX, a finales de 1982, el 8 de noviembre, fue a finales de Libra, y también tuvo que ver con grandes cambios a nivel mundial. A veces no estamos muy enterados de todos estos detalles, pero también esta última conjunción cambió radicalmente nuestras vidas. No ustedes sepan, pero por estas fechas se estaban poniendo de acuerdo sobre ciertos elementos importantes para que nosotros pudiéramos estar llevando a cabo esta conferencia precisamente. Y fue durante el año 1982 cuando se dieron estos eventos, precisamente con la conjunción a finales del signo de Libra. Ahora en un esquema muy diferente, ya no era una imposición, ya no era una protección de Cáncer, ya no era una imposición de Leo, ahora se buscaba un equilibrio y una igualdad a través de Libra, ¿sí? Uno de los elementos más importantes o más fuertes de este tipo de conjunciones son las recesiones y los auges económicos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? En Estados Unidos pues hubo una breve recesión, aunque fue bastante fuerte, entre 81 y 82, y que se conoce como la recesión de Reagan, porque precisamente fue durante un año después de que fuera electo, y tradicionalmente la encuentran ustedes en internet como eso, como la recesión de Reagan. Entonces económicamente nos pegó un poquito esa conjunción, y fue una conjunción, decíamos, en Libra, o sea, dijéramos un signo pues que busca más las cuestiones de negociación y dijéramos, de no conflicto. Pero ahora en Capricornio las cosas pueden ser un poquito más fuertes a nivel económico, ¿sí? Pues perfecto, sí que algunos nos pronostican recesión, pues no sería raro, por el efecto de la conjunción no sería raro una recesión para el 2020, ¿sí? Y ese es un punto interesante. Todavía el 1 de enero del 83, con la conjunción a un error a 3 grados solamente, ¿sí?, se llega a un acuerdo sobre el protocolo de la red global, ese protocolo TCP/IP, que es el que precisamente nos permite en este momento estar aquí todos conectados y platicando muy cómodamente, ¿sí?, debido precisamente a que una vez que se llega a un acuerdo sobre estos protocolos es que se puede empezar a armar la red, y eso ocurre en 83, todavía con la conjunción en orbe bastante cerrado. Entonces, sí, efectivamente ya tenemos signos económicos de recesión, sí. Para aquellos estudiosos del tema, pues seguramente les será bastante claro que vamos para allá. Y coincidiendo con la conjunción Saturno-Plutón. Entonces, por otro lado, me llama la atención que ahora en otra conjunción de este tipo, pues que nuevas cosas nos puede traer también la evolución del Internet. Puede haber crisis económicas, puede haber transformación del Internet, definitivamente crisis ecológicas, definitivamente crisis de tipo social también. Son algunos de los elementos que podemos esperar para la próxima conjunción a nivel mundial, ¿sí? Ahora, una vez que entramos en este nuevo esquema de trabajo a través del Internet, pues hace, como nos dice aquí, que las economías mundiales entren en esa fase de generación de riqueza en lo remoto. Ahora todo se basa en lo remoto, una producción remota, una explotación remota, compras remotas, e inclusive relaciones o almas remotas, ¿sí? O sea, ya no tenemos que tener ese contacto cercano para sentirnos unidos, ¿sí? Ahora tenemos cientos o miles de amigos en Facebook, a veces sin siquiera conocerlos, o en Facebook o en otras redes sociales, en el WhatsApp tenemos grupos al por mayor. Mira, interesante, Polo, gracias por el comentario, ¿sí? La 5G, ¿sí?, con un cambio profundo en paradigmas cibernéticos y coincidiendo con esta conjunción también. Interesante también estos nuevos cambios que se avecinan. Sí, claro, de acuerdo, está por iniciar esta nueva versión de la Internet, la 5G, ¿sí? Ahorita estamos trabajando con la 4, ¿sí? Entonces, bien, fue el 82, 83 cuando estas tecnologías iniciaron, que empezó pues a vivirse esa vida remota, esa vida lejana, esa situación de tener amigos o deshacerse de amigos con solo apretar un botón, a veces sin siquiera haberlos conocido, y una gran superficialidad en muchos
muchos aspectos también. Personalmente y en la forma que a mí me ha afectado, ya estamos por terminar y ya puedo empezar a incluir algunos ejemplos personales. La forma que a mí me ha afectado esta conjunción tuvo mucho que ver con cierto hartazgo personal respecto a la forma en que los jóvenes entienden ahora la educación. Tradicionalmente me había dedicado a la enseñanza, decido abandonar la enseñanza y precisamente debido a eso, a que ya los jóvenes lo toman todo con demasiada ligereza, todo lo quieren arreglar con una plática o con un trabajo, con un contacto, con un écheme la mano, o sea, y es parte precisamente de esta superficialidad promovida por estas vidas remotas a través de las redes sociales. Pero bien, entonces es como ello está afectando la conjunción también, a todos de alguna manera nos está haciendo cambiar de paradigmas. Y vamos a continuar, ya terminando con esta parte social para empezar en la parte personal, ¿sí? Y llegamos a la conjunción actual, 38 años después, ahora en Capricornio. La conjunción es exacta el 12 de enero de 2020. Ahí es cuando tendremos pues a estos dos planetas juntos. Disculpen si sigo insistiendo en Plutón como planeta, pero su influencia sigue siendo bastante fuerte, independientemente de que lo llamemos planeta enano o del nombre que le queramos dar. Plutón sigue teniendo una influencia importante en nuestras vidas. Entonces, la tendremos por ahí juntos en enero. Y se fijan, 12 de enero el Sol también está en Capricornio, ¿sí? Y curiosamente está en conjunción con la conjunción Saturno-Plutón. Si no la han revisado, es tiempo que la empiecen a revisar. Van a estar juntos el Sol, Saturno, Plutón, Quirón, si no me equivoco, y Mercurio también. Todos juntos por ahí en 2 o 3 grados, no están muy alejados, entre el 21 y el 24 más o menos de Capricornio se va a dar la conjunción en esos grados. Entonces, bien, vamos a avanzar pues en nuestra conjunción de este próximo año. Sí, como decimos, bueno, como estamos comentando en la actualidad, pues somos testigos de algunos desafíos serios en los sistemas sociales y políticos, porque todo se basa en esquemas que se desarrollaron posteriores a la Segunda Guerra. Vamos a analizar algunos de ellos. La Segunda Guerra da origen a una sobreproducción. Esa producción da origen a los suburbios dan origen al paradigma del automóvil y al consumismo, y en fin, es una cadena de eventos, todo porque se empezó a producir más. Las fábricas estaban produciendo de manera muy acelerada debido precisamente a la guerra y querían seguir produciendo y produciendo bienes y produciendo dinero. Entonces hay muchos bienes, hay mucho dinero, hay mucho consumo y se desata una visión consumista en la sociedad, ¿sí? Como decimos, el auge de la productividad después de la Segunda Guerra Mundial está concluyendo ahora con una crisis climática, es decir, tantas fábricas, tanto vehículo, tanta sobreexplotación, pues está llevándonos una crisis climática y de recursos, ¿sí? Y obviamente también una vida de gran consumismo, y la vida consumista está llegando a su límite ya, ahora en cosas tan sencillas como el hecho de consumirnos 3 o 4 popotes al día, ahora ya empezamos a decir, no quiero consumir popotes, o sea, ¿por qué? Porque estoy de alguna manera afectando la ecología. Ahora ya surgen por ahí, inclusive me llama la atención cómo surgen socialmente también con la facilidad de las aplicaciones en los celulares, pues ahora aparece esta aplicación que permite compartir el carro para viajes largos, ¿no? Y entonces pues ya empezamos a disminuir también el consumo de gasolina en los automóviles. En fin, empezamos a cambiar paradigmas de sobreconsumo, empiezan a aparecer carros muy pequeños con una alta eficiencia en consumo de combustible, pero que solo son para 1 o 2 personas. Al final de cuentas somos los que más nos movemos a veces en nuestros vehículos, 1 o 2 personas, y tener un carro muy grande para mover a una persona pues es un gasto innecesario cuando se puede aprovechar para otras personas o tener un vehículo más eficiente. Paradigmas como el uso de las bicicletas en otros países que se han desarrollado muchísimo. Por eso es que nuestra empresa automotriz aquí en nuestros países insiste tanto en que compremos carros, porque otros países están dejando de comprar. Entonces, todos estos paradigmas están cambiando y debido precisamente a que se está agotando pues esta propuesta.
¿sí? Ahora, respecto al tema económico, la globalización hizo que toda la riqueza se fuera hacia un pequeño número de súper ricos de creciente creación, ¿sí? Y debido precisamente al Internet, pues hay un auge de estos súper ricos, precisamente todos los creadores de redes sociales, los creadores de computadoras, los creadores de aplicaciones, pues están convirtiendo en súper ricos de la noche a la mañana debido precisamente a este nuevo paradigma. Ahora cualquiera se vuelve rico de poner tonterías en Internet, ¿sí? Y no es nada útil, simplemente hacer ridiculeces o decir tonterías y de ahí empieza a convertirse todo esto en una empresa, ¿sí? Y entonces eso va poniendo en crisis la estructura de esta clase media que surge precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial y también pone en crisis la estabilidad de esa visión que se tenía después de la Segunda Guerra, una idea de una economía siempre creciente, de una economía siempre en auge, de una economía en una línea ascendente permanente, que es una total ignorancia de la forma en que funcionan los ciclos naturales. Nada tiene un crecimiento permanente, todo tiene que fluir y refluir de acuerdo a los principios, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las leyes de cualquier tipo. Pero bien, estas visiones de crecimiento permanente pues están llegando a su fin también. Esa sobreexplotación de las cosas, ese modelo económico, ¿sí? Como decíamos, esa idea de un crecimiento económico eterno, y comprometiendo el futuro a través de préstamos, que ha acumulado una deuda insuperable ya por muchos países, y no solo una deuda económica, también una deuda climática. Estamos agotando recursos, estamos afectando el clima y estamos, ok, nos pregunta Manuel, se vio como la caída de la bolsa en 1929. Bueno, definitivamente en aquellos años no estaba preparado para una caída en la bolsa. Ahora hay muchos mecanismos económicos que evitarían una crisis de esa magnitud. Pero sí una recesión puede ser posible, sí. Aunque como digo, después de varias crisis de magnitudes monumentales en los países desarrollados, pues se han generado mecanismos para evitar que una recesión de esas magnitudes pueda darse. Si no esperamos algo tan grave, pero recesión, pues sí es muy posible que la haya. Así es parte de este modelo, de este ciclo económico dentro del modelo, claro que sí. Y es un modelo que a mí me llama mucho la atención, o sea, si cae el modelo socialista, yo veía un equilibrio, desde mi perspectiva personal yo veía un equilibrio, o sea, uno se contraponía con el otro. En el momento que cae uno, el otro pretende irse para arriba y lo único que hace es que se vaya de bruces, y eso es lo que estamos viendo. O sea, el modelo capitalista también está llegando a su fin, precisamente porque se le acabó la oposición. Al acabarse la oposición, estos pretenden ahora abarcarlo todo, y lo único que pasa es que se van a caer en esa carrera acelerada que pretenden no detenerse nunca. O sea, me llama mucho la atención esa voracidad de las empresas, ¿no? De cada vez vender más carros, cada vez producir más productos, cada vez producir más dinero, es decir, acapararlo todo. Y eventualmente eso es un sobrepeso y eventualmente tendrá que hacerlos caer también. Bien, y también estamos comprometiendo pues pues sí, efectivamente, o sea, el sistema está fallando porque nos metimos nosotros, ¿sí? En teoría es perfecto, también los sistemas económicos, el socialismo era el sistema perfecto y falleció. El capitalismo pretende serlo y también va a fallecer y está ya agonizando. Bien, gracias. Entonces, también en esa crisis de recursos naturales en donde nos sentimos como la generación, las 2, 3 generaciones, que tiene derecho a acabarse todos los recursos de todo el planeta, pues eso hipoteca las posibilidades de generaciones futuras. Entonces son temas que hay que reflexionar. Creo que esta conmoción está dándonos mucho que pensar. Bien, vamos a continuar en estos minutitos que nos quedan. ¿Sí? Aparte las tensiones bélicas en algunas partes del mundo, como la que ya mencionábamos, India y Pakistán, que están en niveles muy importantes. A principios de este año fue la última revuelta por ahí intensa entre estos dos países. Y ya se ha habido varias acciones limitadas hasta el momento, pero ya ha habido varias acciones. Ambos países están armados con bombas nucleares, entonces otro tema interesante para analizar. También obviamente tenemos el caso de Corea del Norte y demás otros, de estas Coreas pues ahí peleándose. Entonces sí tenemos varios puntos de conflicto en el planeta y no sería raro que un evento estilo el archiduque Fernando allá por los 1914 pueda provocar que se desate alguna otra crisis bélica importante
y desequilibre la situación en cualquiera de estos puntos. África con sus eternas revoluciones, pues inclusive la misma guerra contra el narcotráfico y todos estos conflictos armados, pues pueden llegar a una crisis también con esta conjunción. Esperemos que sea una crisis definitoria y que algo se pueda resolver a través de ella. Bien, pocos minutos, vamos a terminar con la carta, ¿sí? Ya que habíamos comentado algo que pudiéramos decir que la conjunción inició a fines de 2018, cuando los dos planetas estaban, decíamos, a 10 grados de distancia, y terminará hasta fines de 2021, cuando ya se hayan alejado otros 10 grados, y que también Saturno ya ha entrado a Acuario. Pero la parte más importante y más fuerte de la conjunción va en estos meses. Estamos por iniciar de octubre a marzo de 2020, que es cuando estarán a 5 grados. Entonces, lo que vamos a analizar de forma más detallada en estos minutos que nos quedan. ¿Sí? Ya habíamos comentado que antes de entrar en la conjunción van a estar retrógrados un tiempo, después entran a directos. Entonces, de hecho, lo hicieron ya antes, durante 2019, y lo harán posteriormente, aún en conjunción durante 2020. Quieren tener en su segunda fase de retrogradación, aún en conjunción, se van a acercar mucho sin llegar a ser conjunción nuevamente, y después se separarán ya, una vez que ambos se pongan directos hacia finales del próximo año, ya se separarán en forma definitiva hasta dentro de unos 30 y tantos años, en donde, por cierto, tendremos nuevamente una conjunción triple. La siguiente, dentro de 32, 33 años, va a ser una conjunción triple, de esas en que Saturno alcanza a Plutón, se retrograda y lo vuelve a alcanzar en la fase directa. La de esta vez es sencilla, ¿sí? Entonces decíamos, pues, ¿cuáles son los efectos que podemos esperar? Pues ese efecto característico de que mientras Saturno va apretando, Plutón va desbaratando, va moliendo, ¿sí? Y conforme la conjunción se vaya aflojando, que se aflojó de hecho entre abril y septiembre, octubre, en lo que Saturno se puso directo en septiembre, Plutón lo hará a principios de octubre, ¿sí? Pero solo están agarrando fuerza para esa comprensión final en los últimos meses, que es cuando realmente se va a resolver toda esta situación y la presión va a aumentar. Así es que si sentían que la presión personal se les estaba acabando con esta retrogradación, no es más que el inicio de la verdadera presión que se va a sentir en los próximos meses. Entonces hay que resolver, eso es lo importante, tomar decisiones. ¿Sí? Eventualmente esto se provee pues una redistribución del poder en el mundo, que pueda haber alguna facción que empiece a tomar más las decisiones que afecten al colectivo. Y esto, si bien puede ser algo que nosotros nos podemos enterar, puede ser algo que no nos enteremos, pero de cualquier forma las cúpulas del poder estén haciendo ya de alguna manera estas negociaciones, a ver quién se va quedando con el poder. Se ha filtrado algo, se sabe que ahora ya pues no es la política la que manda en el mundo, sino la economía. Entonces esto yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta para prever las posibilidades en el próximo ciclo de esta conjunción. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en forma personal, en forma iniciática, en forma espiritual? ¿Sí? De alguna manera pone a prueba precisamente nuestros valores. Esto es, puede empoderar a alguien, ¿sí? Volvemos al tema, alguien puede tomar el poder debido precisamente a la situación de Plutón en este ciclo y en Capricornio. Entonces, alguien puede empezar a tomar poder, no solo económico, poder social, poder espiritual, poder intelectual, pero desde el ángulo espiritual esto estará regulado precisamente por los valores. Y vamos a ver quién va a entrar o quién va a tomar esta posición de influencia, porque va a poner a prueba nuestra integridad básicamente. ¿Sí? Todos aquellos que tienen autoridad, tanto económica como espiritual o social, va a poner a prueba la autoridad. Otro tema que ya hemos comentado desde un principio, los valores van a ser importantes. Además de ser una prueba de capacidad, somos capaces realmente de tolerar esta presión que se está ejerciendo, podemos resistir hasta el final. Entonces eso también es importante. ¿Sí? Entonces hay que aumentar ese poder y valor de los recursos, de todo tipo de recursos, recursos personales, recursos sociales, recursos económicos. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta qué valor van a tener ahora nuestros recursos en este nuevo ciclo, en este nuevo esquema, de cual efectivamente, siendo la conjunción de estos dos planetas en Capricornio, pues definitivamente tiene que ver con temas de poder, de una forma o de otra. Entonces hay que checar mucho todas esas cúpulas de poder, a ver cómo están funcionando
incluidas las cúpulas del poder espiritual. Estamos hablando de las religiones, estamos hablando de los líderes, los nuevos líderes espirituales que surgen por ahí debido precisamente a las redes sociales, todo esto, en qué forma van a ser probados de acuerdo a su integridad, básicamente, ¿sí? Volvemos, o sea, es una lección sobre el uso correcto del poder, y por lo tanto cualquier tipo de corrupción o abuso va a ser expuesta, ¿sí? Debido a que es en Capricornio, como dice, tienen la clave de las arcas bancarias. Entonces muchos pues estarán en esa situación de poder y tendrán la tentación de abusar de su poder. Entonces los estándares morales serán puestos a prueba. Y sí, seguramente muchos de estos economistas, como digo, están llegando al poder. Lo vemos de manera muy característica, pues en el caso del presidente de los Estados Unidos, una persona que viene de la parte económica, que llega a la parte política y que se entroniza por ahí en el poder en ese país. Pues qué tanto, si ya lo ha hecho anteriormente en sus negocios, qué tanto estará utilizando recursos globales ahora para satisfacer sus codicias personales. Por poner un ejemplo, no es el único caso, pero creo que es ahorita el más obvio por ahí, por estar en el país que, a pesar de China y otras potencias emergentes, sigue siendo uno de los más dominantes en el mundo. Bien, entonces vamos a ver esto en los próximos meses, ¿sí? Aunque efectivamente más tarde o más temprano la corrupción sale a la luz y son consecuencias de la acción, aunque por lo general es más tarde. Saturno no lleva prisa, va a hacer justicia, pero lo hará eventualmente, probablemente hacia finales del próximo ciclo, dentro de 30 y tantos años, cuando cruce el signo de Libra y esté en cuadratura con esta oposición, con esta conjunción que está dando en este momento. Entonces tendremos que esperar todavía varios años para ver cómo se hace justicia respecto a todos estos abusos que se pueden dar del poder durante este ciclo. Bien. A nivel personal, y vamos a concluir con esto, ¿verdad? Hasta aquí las interpretaciones mundanas. Pero a nivel individual, ¿qué nos sucede? ¿Debemos alarmarnos? ¿Debemos ponernos a la defensiva? El otro día me llegó por ahí un comentario de alguien que decía, pues ya se están poniendo directos. Sí, se están poniendo directos, es natural, es parte de su ciclo, y al ponerse directos empezamos a sentir más la presión. Es natural, es parte de sus ciclos. Conforme se vayan poniendo directos, ya veremos cómo los empezamos a sentir más. No se preocupen, vamos a continuar hasta que terminemos las diapositivas. No voy a detener a las 12. Después de todo, tuvimos por ahí algún incidente por ahí en el camino, ¿sí? Vamos a analizar, pues, cómo no salir de la casa. No ayuda a muchos no salir de la casa, no hay problema si salimos. Sí, igual en la casa nos va a suceder, no pasa nada. Ok, primero vamos a ver dónde está la conjunción. La conjunción es exacta 2246 de Capricornio. Entonces hay que ver en qué casa de nuestra carta tenemos esa conjunción. ¿Dónde tenemos el 2246 de Capricornio? Es el primer paso. Ya les he dicho que sacarán sus cartas, así es que es momento ahorita de estarlas analizando. ¿Dónde tenemos esa conjunción? A 2246 de Capricornio, aquí tenemos la carta. Y lo que les decía, aparece la conjunción Saturno-Plutón exactamente a 2246 de Capricornio. El Sol a 21, sí, y Mercurio a 23. Entonces una conjunción cerradísima en solo 2 grados, 21, 22 y 23 de Capricornio. Ahí, si no me equivoco, no está Quirón. El que está es Ceres, ya me acordé, el que está es Ceres, no es Quirón. Entonces, y también tenemos por ahí, atrásito a Júpiter y al nodo sur, porque sabemos que más adelante, hacia finales del próximo año, Júpiter va a alcanzar a Saturno también en Acuario. Entonces también tenemos ese doble evento para el próximo año, Saturno-Plutón y Júpiter-Saturno, dos conjunciones muy interesantes. Ya en otra oportunidad tendremos la posibilidad de hablar de la Júpiter-Saturno y sus ciclos. Bien, aquí para que se den una idea de cómo está la carta también y la vayan comparando con la propia. Entonces está hecha, les comento, para la Ciudad de México, y es exacta a las 8 de la mañana por ahí, de este día 22, perdón, de este día, sí, en el 12, de este día 12 de enero. La conjunción es a 22 grados. Bien, vamos terminando, ¿sí? Entonces hay que analizar las casas, no solo en donde se encuentra, sino cuáles casas rige Saturno y cuáles casas rige Plutón. Bueno, Plutón va a regir una, Saturno, la de Capricornio, la de Acuario. Hay que revisarlas, ¿sí? Y con eso podremos ver qué asuntos
pueden verse afectados por esta conjunción durante estos meses, ¿sí? Entonces, es el primer paso. Otro paso que es importante que demos es checar los aspectos. Sobre todo si hace aspectos con las luminarias. Todo lo que tengamos a 22 grados va a verse afectado, más si está en signo cardinal. Cualquier cosa a 22 grados cardinal va a estar afectado de manera importante. Pero hay que analizar la naturaleza del aspecto también. Esto es, si tenemos algo en tierra a 22 grados, pues específicamente en Tauro y en Virgo, podría no ser tan fuerte la conjunción precisamente porque está hablando de un trígono o de un sextil en caso de que estuvieran en agua, ¿sí? Ya sea en Escorpio o en Piscis. Entonces hay que checar la naturaleza del aspecto también. Otro tema que podemos nosotros analizar por ahí en nuestras cartas, ¿sí? Pero no solo la parte técnica, no es nada más esta parte la que tenemos que checar. Bueno, en casa 2 habrá que checar cómo andan nuestros esquemas económicos y nuestros valores, sobre todo ahorita que hablamos un poquito de los valores hay que tomarlos muy en cuenta, ¿sí? Pero la mejor manera de saber es precisamente qué tanto hemos trabajado con Saturno y con Plutón. Eso es lo más importante. Entonces, y eso es cuestión muy personal, cada quien sabrá qué tanto ha trabajado, ¿sí? Y bueno, lo que ya hemos venido comentando es que si Plutón está involucrado, seguramente podremos tener deberemos hacer algún tipo de sacrificio para poder sobrevivir a la conjunción. Vamos a ver qué tipo de sacrificios un poquito más adelante, ya en estos pocos diapositivas que nos quedan. Y como decimos y hemos venido diciendo, la conjunción pone a prueba nuestros esquemas, de acuerdo a la casa y a los aspectos. Por lo que hay que hacer alguna buena valoración antes de que sea exacta. Este día es bueno para hacerla, este fin de semana es bueno para hacerla, valórenlo, analícenlo bien en sus cartas y algunas conclusiones podrán sacar. ¿Sí? Entonces, en síntesis y para concluir, vamos a ver 5 consejos útiles para sobrellevar la conjunción. Y no alarmarnos de más, o sea, al final de cuentas tendrá que suceder. Hemos sobrevivido a muchas cosas y seguramente sobreviviremos a esta. Quienes ya hemos vivido lo suficiente, pues sobrevivimos a una de estas, ok. Decíamos, en primer lugar, estudie su carta. Y es una cosa muy importante, si no dice la carta, no va a suceder. Entonces, primero analicen su carta y no se vayan adelantando, no vayan pensando que va a suceder algo drástico si su carta no dice que puede suceder algo drástico. Su carta natal, la regla fundamental de los tránsitos es esa. Lo que no lo dice la carta, no sucede. Entonces, no debemos alarmarnos de más. Si tenemos por ahí una buena expectación de esa casa 2, no tiene por qué ser una gran crisis. Pero es una crisis de esquemas. Tampoco seguir nuestra vida, lo que decían aquí, no salir de casa, eso no sirve. O sea, si sigamos nuestra vida, sigamos nuestras rutinas normales, ¿sí? Son ciclos naturales. Pero analicemos qué áreas pueden ser transformadas. Y si es que hay que hacer cambios, pues hagámoslos antes de que la vida nos force a hacerlos. Es un buen consejo. Hagamos los cambios que necesitemos hacer. Bien. Otra cosa que puede ser muy útil es imaginarnos el peor de los escenarios. Lo más seguro es que no vaya a suceder, pero imaginemos el peor de los escenarios y elaboremos un plan en caso de que ese escenario se llegue a dar. ¿Sí? Una vez que hayamos analizado, primero analicen, no vaya a ser escenario sin antes haber analizado su carta. ¿Sí? Y tengamos un plan. Lo más seguro es que ese escenario no llegue a darse, entonces no hay tanto de qué preocuparse. Si considera hacer algún sacrificio, también es importante. No trata de hacer un sacrificio al estilo animista antiguo. Trata de hacer esos cambios, sacrificar nuestras comodidades y nuestras formas de vida, dejar atrás los hábitos y salir de nuestra zona de confort. Muy importante. Si me estoy yendo un poco rápido es también porque se me está acabando la carga de la computadora y en este momento no tengo acceso a una conexión. Así es que si salgo por ahí del aire será por ese motivo. Que veré la forma de reconectarme. Bien. ¿Sí? Y al final de cuentas, no se preocupen, todo va a pasar, ¿sí? Son solo ciclos, los ciclos se inician y se terminan. Si es su primer tránsito, es decir, si tiene menos de 38 años o 38 años, es una excelente oportunidad para iniciar algo nuevo, dejando atrás sus pautas que ya no le son útiles. Entonces, considérelo antes de que la vida lo force. Si por otro lado ya somos sobrevivientes, y ya sobrevivimos a otra conjunción, pues analicemos qué es lo que hicimos, también pasaremos, ya lo creo que sí. Si ya somos sobrevividos, pues ya somos sobrevivientes, ya sabemos de qué se trata,
y seguramente sobreviviremos siempre y cuando hagamos esos ajustes a nuestros esquemas. Bien, y entendamos que tenemos que hacer sacrificio. Al final de cuentas, todo esto va a pasar. Bien, pues con eso yo concluyo esta pequeña plática.